Bien, hoy vamos a ver ya la guía 7, el método de Hamilton-Jacobi. Y bueno, no es tan complicado como cuerpo rígido, pero es un tema complicado. Complicado no tanto de entender, sino de llevar a la práctica. Y no es un tema relativamente sencillo. Si ustedes toman el libro de Goldstein y se ponen a leer el capítulo sobre el método de Hamilton-Jacobi, no hay nada, no hay nada demasiado complicado hasta llegar a variables ángulo-acción. Pero hacer los problemas es otro asunto. Así que hay que, hay que hacer mucha práctica para poder decir que uno entiende cómo resolver problemas con el método de Hamilton-Jacobi, ¿no? Aunque después de alguna práctica uno se da cuenta que en realidad también es sencillo. ¿Por dónde pasa o cuál es una primera motivación para el método de Hamilton-Jacobi? La encontramos en el problema 4. El problema 4 de esta guía 7 habla de un oscilador armónico y les da una función generatriz de tipo F1, que es esta que está escrita aquí, y les pregunta que averigüen un parámetro para que esta función generatriz transforme el problema del hamiltoniano del oscilador armónico en un hamiltoniano mucho más simple. También les pide que encuentren el F2, y como Hamilton-Jacobi en la mayoría de los libros está tratado desde la perspectiva de una F2, entonces aquí escribí cuál es la F2 que corresponde a esta F1, ¿sí? Aquí está la F2 que depende de la variable original y del impulso nuevo, y es mucho más complicada si uno mira el hamiltoniano del oscilador armónico y piensa que con esta F2 va a simplificar el problema. Ya la F2 es mucho más complicada que el hamiltoniano del oscilador armónico, así que se trata más que nada de un argumento expositivo esto. Entonces tienen este F2, que aquí les muestro que se puede escribir de manera mucho más compacta, y lo que ustedes deberían mostrar, no solo deberían mostrar que esta F1 conduce a este F2, sino deberían mostrar que esas Fs conducen del hamiltoniano del oscilador armónico a este otro hamiltoniano en las nuevas coordenadas canónicas. Es un hamiltoniano trivial. Primero que Q es cíclica, así que P es constante. Y después la evolución de Q va a estar dado por la derivada de esto respecto de P, que es omega, o sea que Q punto es igual a omega. Así que Q punto es simplemente omega por T menos T0. Así que la dinámica de este hamiltoniano es trivial. A través de la función generatriz pueden encontrar cuál es la transformación de las viejas a las nuevas coordenadas o viceversa. Y aquí están quienes son Q chiquita y P chiquita en función de Q grande y P grande. Entonces, como ya saben que P es constante y que Q es igual a omega por T menos T0, inmediatamente pueden escribir la solución del oscilador armónico en las coordenadas originales como este par de funciones. ¿Sí? Entonces, teníamos un hamiltoniano, entre comillas, complicado, que era el del oscilador armónico, una transformación canónica sencilla, y ahí doble entrecomillado, que nos lleva a un hamiltoniano de verdad simple, donde la dinámica es trivial, y resolviendo las cosas ahí donde la dinámica es trivial y antitransformando, encontramos las soluciones de nuestras complicadas coordenadas originales, ¿sí? Y lo más difícil que tuvimos que resolver en cuanto a ecuaciones diferenciales se trata es Q punto grande igual a omega. O sea que la moraleja de esto es que uno puede, con una transformación canónica, trivializar la dinámica y después poner todo el peso del problema en hacer transformaciones de unas variables a otras, que es un problema algebraico. O sea que mata de una vez lo que es ecuaciones diferenciales y
lo que le resta hacer es nada más que composición e inversión de funciones. Entonces, uno puede pensar, bueno, es preferible tener una dinámica trivial y luego tener que componer e invertir funciones que tener una dinámica complicada y no tener ninguna función para invertir ni para componer. Entonces ese es el asunto aquí. Encontrar transformaciones que trivializan el problema y que después me permitan encontrar las soluciones de manera algebraica, haciendo sustituciones y composición de funciones. Entonces, está bien, nos proponemos esto, no solo para el oscilador armónico, sino para cualquier hamiltoniano nos proponemos encontrar una transformación canónica que trivialice la dinámica. Entonces, ¿qué cosa podemos calificar de dinámica trivial? Bueno, por ejemplo, un hamiltoniano que tiene este aspecto es un hamiltoniano al que uno puede decir es trivial. Pero uno va más allá y, para que no queden dudas de que va en serio la cosa, se propone llegar al hamiltoniano más trivial de todos, que es el hamiltoniano nulo. Entonces, la propuesta es encontrar una transformación canónica que lleve de un hamiltoniano cualquiera al hamiltoniano nulo, resolver las ecuaciones para el hamiltoniano nulo, que son efectivamente las más triviales de todas, U y P igual a constante, y después lo único que quedará por hacer será invertir las ecuaciones de transformación y escribir Q chiquita y P chiquita en términos de las constantes Q grande, P grande y el tiempo. Entonces, el verdadero trabajo no va a ser resolver las ecuaciones diferenciales, sino encontrar las ecuaciones de transformación y escribir quiénes son Q chica y P chica en términos de las nuevas coordenadas. La dinámica va a ser trivial. Ahora, esto supone un nuevo problema. Está bien, no vamos a tener que resolver ecuaciones diferenciales complicadas, pero ¿cómo es que vamos a llegar a la transformación canónica que nos lleva de un hamiltoniano cualquiera a el hamiltoniano nulo? Esa es la pregunta. ¿Cómo hacemos eso? Estamos cambiando la ubicación del problema, de resolver ecuaciones diferenciales en derivadas, de resolver estas dos n ecuaciones diferenciales. Ahora estamos pasando a un nuevo problema que sería encontrar una transformación canónica que lleve al hamiltoniano nulo a partir de cualquier hamiltoniano H que nos den. Entonces, cambiamos el objetivo aquí, estamos cambiando el foco del problema. Entonces, tratemos de poner por escrito qué condición debería tener una función generatriz que me lleve al hamiltoniano nulo a partir de un hamiltoniano H. Y como ustedes saben, una función generatriz y el hamiltoniano original están relacionados con el hamiltoniano nuevo a partir de esta ecuación. La derivada de F2 respecto del tiempo más h es igual al nuevo hamiltoniano. Queremos que el nuevo hamiltoniano sea 0. Ahora, esta ecuación, la F2 es función de Q chiquita y P grande, h es función de Q chiquita y P chiquita, bueno, y el tiempo. La K, en principio, si no pidiéramos que fuese el hamiltoniano nulo, sería función de Q grande y P grande y el tiempo. Entonces, esta ecuación está escrita con tres funciones que tienen variables naturales diferentes. Entonces, lo primero que uno debería hacer es tratar de escribir todo en un sistema uniforme de unidad, de coordenadas. Y lo que puede ver es que, bueno, la elección más natural es quedarse con las coordenadas naturales de F2. F2 es función de Q chiquita y P grande y el tiempo. Y ahora escribimos H como función de Q chiquita, y donde vendría P chiquita, usamos que P chiquita es la derivada de la F2 respecto de Q. Esta es la ecuación de transformación para una F2 que relaciona Q grande y P grande con el antiguo P. Entonces, la ecuación de transformación de un hamiltoniano H a un hamiltoniano K a través de una F2 se lee de esta manera, donde todavía nos quedó la K no expresada como función de Q grande y P grande, sino como función de Q chiquita y P grande. Pero esto no nos molesta en lo más mínimo, porque lo que queremos es que K sea igual a 0. Entonces K igual a 0 va a ser cualquier par de variables en que lo escribamos, va a ser K igual a 0.
Así que en definitiva, la función generatriz que estamos buscando tiene que cumplir con esta identidad. Esta tiene que ser la ecuación que satisfaga la ecuación, la función generatriz que nos lleve del hamiltoniano H al hamiltoniano 0. Entonces, olvídense por un momento de todo lo que acabo de decir, ¿sí? Y miremos esta ecuación, que es la misma ecuación que la que acabo de escribir, con una diferencia. Aquí aparece una función únicamente de Q y del tiempo. Estoy escribiendo lo que se llama la ecuación de Hamilton-Jacobi, y la solución S es la función principal de Hamilton. Entonces, olvídense de lo anterior y concéntrense en esta ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial que solo involucra a Q chiquita y al tiempo. Ahora, cuando ustedes integran una ecuación diferencial, naturalmente surgen constantes de integración. Entonces, imagínense que logran resolver esta ecuación para S y encuentran una solución que depende de una constante de integración, llamémosla alfa. Entonces, lo que vamos a hacer es algo que usualmente ustedes no hacen cuando resuelven ecuaciones diferenciales. Ustedes resuelven una ecuación diferencial y no suelen poner la constante de integración como función, como variable de la solución. Pero aquí vamos a hacerlo, eso lo vamos a hacer, y ese es el punto clave. La solución de esto, si depende de una constante de integración, bueno, depende de la constante de integración, hay que ponerlo entre las variables de la función S. La función S, que partió siendo una variable de Q chiquita y T chiquita, en lo que es respecto a escribir la ecuación diferencial, una vez resuelta la ecuación diferencial, va a ser una función de Q chiquita, de la constante de integración y del tiempo. ¿Sí? Entonces, hay que reconocer que esas constantes de integración son variables en la solución de la ecuación diferencial. ¿Y qué es lo que conseguimos entonces con esto? Conseguimos una función. Al principio no nos interesaba que aquí hubiera más espacios para poner variables. Al principio solo dijimos Q y T, pero llegamos a una función de Q, alfa y T, de 3 variables, que en la variable Q y en la variable T satisface esta ecuación diferencial. Y para esta ecuación diferencial, alfa no juega ningún rol. Entonces, tenemos una función de 3 variables. Con esa función de 3 variables podemos definir una función generatriz, porque una función generatriz para un sistema de un solo grado de libertad necesita tener espacio para poner 3 variables, para poner Q chiquita, P grande y el tiempo. Entonces, cualquier función de 3 variables me va a dar una función generatriz. Aquí tenemos una función de 3 variables, y bueno, definamos una función generatriz a partir de esta función de 3 variables, dándole el lugar de P, la posición, dándole a P la posición que ocupaba la constante de integración en la solución de la ecuación diferencial para S. ¿Sí? Aquí digo, el lugar que ocupa Q, lo sigue ocupando Q. El lugar que va a ocupar T, lo sigue ocupando T. Y el lugar que tendría que ocupar P es el lugar que ocupa alfa en esta solución de la ecuación diferencial. Entonces, si yo defino la F de esta manera, sé que la F, reemplazo aquí que la F es la S, reemplazo la F por la S aquí, o la S por la F, y veo que F satisface esta ecuación diferencial, que es la misma ecuación diferencial que satisface una función generatriz que me lleva del hamiltoniano H al hamiltoniano nulo. Entonces, ven que lo fundamental aquí ha sido resolver esta ecuación diferencial, donde no aparece ninguna variable más que Q y T, pero lo fundamental ha sido que en la integración de esta ecuación diferencial apareciera un lugar nuevo para poner una variable, para poner P y poder definir una función generatriz de Q chiquita, P grande y T. Entonces, esa es la esencia del método de Hamilton-Jacobi. Resolver esta ecuación diferencial de tal manera que tengan un lugar extra
para poner el impulso y definir la función generatriz F2, y como esta ecuación diferencial es la misma que satisface una función generatriz que lleva al hamiltoniano nulo, ahí tienen resuelto el problema de encontrar la función generatriz que lleva al hamiltoniano nulo. Entonces aquí hay un breve comentario, a ver, esperen que leo el chat. No, no estoy diciendo. En el chat preguntan si podemos decir que esas constantes son P, ya que en el hamiltoniano nuevo P va a ser constante. No es eso, no pasa por ahí el asunto. Eso me parece que es lo que confunde, lo que los confunde más. Ya sabemos que en el nuevo hamiltoniano P va a ser constante, pero no pasa por ahí el asunto. El asunto pasa por conseguir una función que tenga el suficiente número de variables para acomodar a los P's. Que los P's después sean constantes, porque esta función justo nos lleva al hamiltoniano nulo, es accidental. ¿Sí? O sea, podríamos hacer esto con el objetivo no de pasar al hamiltoniano nulo, sino de pasar a cualquier hamiltoniano. Por ejemplo, de transformar cualquier hamiltoniano al hamiltoniano del oscilador armónico. Entonces ahí P ya no sería una constante. Entonces lo importante no es que P sea una constante, lo importante es que la solución de la ecuación diferencial me genere un lugar donde acomodar a la variable P, sea o no sea constante P. Después ya sabemos que P va a tener una dinámica constante porque el hamiltoniano es nulo. Entonces, aquí hay un breve comentario sobre esto, sobre el hecho de que lo que uno no suele hacer y lo que ahora tiene que acostumbrarse a hacer cuando resuelve la ecuación de Hamilton-Jacobi. Uno, por ejemplo, tiene una ecuación f' igual a f y escribe simplemente la solución es f de x igual a una constante por e a la x. Bueno, en realidad debería decir que esta f no es solo una función de x, es una función también de la constante de integración. O sea, más propiamente, la solución de la ecuación diferencial es una función de dos variables. De la variable respecto de la cual estamos derivando y de la constante de integración. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el problema de un movimiento uniformemente acelerado. Tienen esta ecuación y en esta ecuación no aparece ninguna otra cosa que no sea x y la variable t. A es un número, la aceleración es un número. Pero cuando resuelven la ecuación, naturalmente surgen constantes de integración, surge x0 y b0. Entonces, lo que es importante ahora en el método de Hamilton-Jacobi es que estas constantes de integración sean reconocidas verdaderamente como variables de la función que es solución de la ecuación diferencial. ¿Sí? Eso es lo importante aquí. Entonces, fíjense, antes teníamos esta ecuación diferencial que solo involucraba a Q y al tiempo. Sola de la nada surge una constante de integración alfa. Bueno, entonces la solución depende de alfa. No podemos negar ese hecho. Y hay que reconocerlo explícitamente. Hay que decir, la solución es una función de Q, de T, pero también de alfa. Una nota al margen es la siguiente. Fíjense que en esta ecuación diferencial solo aparecen las derivadas. Aquí hay un error, perdón, en la ecuación 28. Déjenme que lo corrija. Es la derivada de S respecto de Q aquí. Aquí corregí, no era T, sino Q. Entonces, les decía, aquí solo aparecen las derivadas de S. Así que si tienen una función S cualquiera, que es solución de esta ecuación diferencial, y que no depende de ninguna constante de integración, imagínense que encontraba una función de Q y de T que satisface esta ecuación diferencial, pero no depende de ningún parámetro, ustedes pueden construirse una solución que dependa de un parámetro simplemente sumándole alfa a la solución que han encontrado.
O sea que siempre que tengan una S de Q y de T que satisfaga esta ecuación, S de Q y de T más alfa también satisface la ecuación diferencial. Entonces, podrían decir, voy a destinar el lugar de alfa en esta función S al nuevo impulso para construir la función generatriz. Pero eso no funciona. La constante aditiva no funciona como una constante de integración buena o adecuada para construir la función generatriz. Porque imagínense que construyen la función generatriz asignándole a la constante aditiva o asignándole a P grande, el lugar que ocupa la constante aditiva. Entonces, o incluso más complicado, en lugar de decir que aquí ponen P, dicen que la constante aditiva es una función arbitraria de P. ¿Sí? Construyan algo de este estilo. Entonces, cuando miran la ecuación de transformación que genera este F2, ven que en realidad no conecta a las nuevas y a las antiguas coordenadas. Simplemente da relaciones entre las coordenadas viejas entre sí y las coordenadas nuevas entre sí. Entonces, la constante aditiva para la solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi no puede usarse como lugar para poner el nuevo impulso P. O sea que cuando uno dice, necesito encontrar una ecuación de Hamilton, una solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi para estos problemas de un grado de libertad, que dependa de una constante de integración, tiene que aclarar, salvo, sin contar, tiene que decir, sin contar la constante aditiva. ¿Sí? Esa no nos sirve para poner el nuevo P. ¿Qué pasa con sistemas con más grado de libertad? Bueno, se generaliza esto. En lugar de tener ahora que encontrar una solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi que dependa de una sola constante de integración, sin contar la constante aditiva, tienen que encontrar una solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi que dependa de n constantes de integración independientes. Tampoco vale que dependa, por ejemplo, de alfa 1 más alfa 2. Tienen que ser una dependencia, tiene que depender de alfa 1 y alfa 2 por separado, ¿no? De combinaciones de las alfas entre sí. O sea, tienen que aparecer de manera independiente las constantes de integración. Entonces, es lo único que hay que modificar al pasar de un grado de libertad a más grados de libertad. La solución tiene que depender de n constantes de integración sin contar la constante aditiva. Entonces, cuando ustedes encuentren una solución de la ecuación diferencial de Hamilton-Jacobi que dependa de n constantes de integración sin contar la constante aditiva, automáticamente pueden asignar estos n lugares a los n impulsos que son variables de una eventual función f2. ¿Sí? Aquí tengo una S que depende de las nqs, de n otras cosas y del tiempo. Nada me impide definir una f2 que sea esta S. Recuerden que la f2 puede ser cualquier cosa casi. ¿Sí? Tiene que generar transformaciones invertibles, o sea que no es en realidad cualquier cosa, pero teniendo una función que dependa del número de 2n más 1 de 2n más 1 variables, eso ya me permite definir una f. Y por el hecho de que S satisface la ecuación de Hamilton-Jacobi, sabemos que la f definida de esta manera me va a conducir al hamiltoniano nulo. Así que no es una transformación cualquiera, sino que es una transformación que lleva al hamiltoniano nulo. Lo importante, repito una vez más, es que la solución de Hamilton-Jacobi, de la ecuación de Hamilton-Jacobi que ustedes encuentren, contenga n constantes de integración, ninguna de ellas meramente aditiva. Entonces, con eso van a poder definirse la F2 que los lleve al hamiltoniano nulo. Entonces ya vamos avanzando de a poco en lo que se trata este método de Hamilton-Jacobi. Ya sabemos que tenemos que resolver una ecuación diferencial. Sabemos que no necesitamos encontrar la solución más general posible, solamente necesitamos encontrar una solución que dependa de n constantes de integración independientes, ninguna de ellas aditiva. Entonces, ahora veamos cómo es que pueden ir surgiendo estas constantes de integración a medida que uno resuelve la ecuación de Hamilton-Jacobi. Y uno de los casos más sencillos en donde uno ve cómo aparecen estas constantes de integración, que van a ser destinadas después, sus lugares van a ser destinados después a los nuevos impulsos, es el caso de sistemas conservativos.
Sistema conservativo quiere decir que h no depende del tiempo. H es una función de q, de p, y de nada más. Aquí estoy con un sistema de un solo grado de libertad. Entonces, esta es la ecuación de Hamilton-Jacobi. La única diferencia con lo que escribimos antes es que ahora no depende del hamiltoniano de t. Y lo que puede emplearse aquí para resolver esta ecuación, o al menos para resolver parcialmente esta ecuación, es plantear separación de variables. Ya que esto solo depende, en principio, de q, ya que no está mezclado aquí q con t, si esta s fuera solo una función de q, aquí solo tendríamos una función de q. Y si esta s tuviera una parte que solo dependiese de t, aquí solo tendríamos una función de t. Entonces, uno motivado por eso plantea para estos sistemas conservativos una solución de este tipo. Una solución que sea una función de t más una función de q. Y cuando reemplazan en la ecuación de Hamilton-Jacobi, ven que la ecuación se divide en dos términos. Uno que solo depende de t y uno que solo depende de q. ¿Sí? Aquí, por el hecho de que h no dependa de t, ocurre esto. Entonces, si tienen una función de t más una función de q y está igualada a 0, no queda otra que cada término en esta ecuación sea una constante. O sea, t' tiene que ser alfa o menos alfa y h tiene que ser alfa, para que sumadas dan 0. Pero como esto es una función de t y esto es una función de q, las únicas funciones que puede igualar de t y de q, ahí sumarlas sin que me dé 0, son funciones constantes, no hay otra alternativa. Entonces, t' tiene que ser igual a menos alfa, la elegimos así a la constante, entonces la función t que tiene que aparecer aquí en la solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi tiene que ser menos alfa por t, omitiendo la constante aditiva, ¿sí? Porque podría poner menos alfa por t más una constante, pero ya sabemos que la constante aditiva mucho no nos sirve y uno recién, si quiere, la puede agregar al final de todo. Por ahora, olvidémonos de la constante aditiva. Entonces, sabemos que la función del tiempo va a ser esto y sabemos que w, la función de la coordenada, ahora va a satisfacer esta ecuación diferencial. O sea que ahora la ecuación de Hamilton-Jacobi que uno tiene que resolver, la verdadera ecuación de Hamilton-Jacobi se ha reducido a esto, a resolver h de q, omega prima de q igual a alfa. Como h es una función del impulso, esta es una función de la derivada w prima de q. O sea que esta es una ecuación diferencial ordinaria. Y fíjense cómo solita apareció la constante de integración de la que voy a decir que depende la solución de esta ecuación diferencial. ¿De dónde sale alfa? Alfa sale de lo siguiente. Yo propuse esta separación de variables para la función s. Entonces, reemplazo esta s en la ecuación de Hamilton-Jacobi, lo que va a ser la derivada de ese respecto de t va a ser t'. Lo que va a ser esta otra función, donde dice la derivada de ese respecto de q, va a aparecer w'. Entonces, la ecuación de Hamilton-Jacobi se transforma en esta otra. Y les decía, una función de t más una función de q igualadas a 0, no queda otra que cada uno de estos términos sea igual a una constante, que t' sea igual a menos alfa y que h de q w' sea igual a alfa. De ahí sale alfa. Entonces, alfa, piénsenlo como una constante de integración. Constante de integración o constante de separación. Es lo mismo, pero surge naturalmente al proponer una solución de esta forma para la función s. Entonces, si la ecuación diferencial para w ahora depende de alfa, lógicamente la solución w de q no va a ser solamente w de q, va a depender de alfa la solución de esta ecuación. Entonces, aquí estrictamente hablando, tendríamos que escribir que la solución de esta ecuación diferencial va a ser una w de q y de alfa. Entonces, la solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi, que era menos alfa t más w de q, tenemos que reconocer que también depende de alfa.
esta solución va a ser menos alfa t más la w de alfa q. ¿Sí? Entonces encontramos una solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi que depende de una constante, que depende de una variable extra. Al principio solo habíamos previsto lugares para q y para t. Era todo lo que había en la ecuación de Hamilton-Jacobi. Pero ahora vemos que la solución depende de una constante de integración. Entonces, si la solución depende de una constante de integración, hay que decirlo. Es una S de Q de alfa y de T. Pero bien, ahora tenemos una función de 3 variables. Eso nos permite definir una función generatriz F2, porque necesita 3 variables, una función generatriz F2. Necesita lugar para Q, lugar para P grande y lugar para T. Lugar para Q y T ya teníamos, y ahora se agrega el lugar este que ocupa alfa. Bueno, destinemos el lugar que ocupa alfa en esta ecuación al impulso P, que es la variable de F2, y definamos F2 de esta manera. Entonces, como esta es solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi, sabemos que F2 nos va a llevar a un nuevo hamiltoniano que va a ser nulo. Y esta constante alfa, que ahora le puse de nombre P, tiene un significado, no es cualquier cosa, y se puede ver directamente de aquí. Alfa, la constante alfa, es igual a h, es igual al valor constante, este era un sistema conservativo, es igual al valor constante de h, que puede o no ser la energía, pero uno suele llamarla con la letra E, aunque no sea la energía, podría ser simplemente la función h. Entonces, la constante de separación, cuando el sistema es conservativo y queda escrita la función como menos alfa t más una función de las coordenadas, esta constante alfa se la suele llamar E. ¿Sí? No se le suele poner de nombre P ni nombre alfa 1, sino que directamente, para que esté a la vista cuál es el significado físico, se la llama E. Entonces, ¿qué pasa con sistemas con más de un grado de libertad? Entonces, son sistemas de un hamiltoniano que depende de n coordenadas generalizadas, de n impulsos, pero no depende del tiempo. Se propone también una solución que sea una lineal en el tiempo, una menos alfa t, más una función de las coordenadas. Entonces, cuando reemplazan a la ecuación de Hamilton-Jacobi, la parte que aquí sería la derivada de s respecto de t va a ser igual a menos alfa, la pasamos del otro lado de la ecuación y nos queda esta ecuación diferencial para la w. ¿Sí? Y aquí ya vemos, bueno, aquí ya lo vemos, aquí ya vemos que la s, que la solución va a depender de alfa. Pero aquí también vemos que w va a depender de alfa. La solución de esta ecuación diferencial va a depender de alfa. Entonces, ya tenemos un lugar para poner uno de los nuevos impulsos, para poner uno de los nuevos impulsos de la función generatriz F2. Lo que tendrá que suceder es que cuando resolvamos esta ecuación diferencial aparezcan otras n-1 constantes de integración, ninguna de ellas aditivas, porque las necesitamos para darles su lugar a los nuevos impulsos P que vienen en la función F2. La función F2 necesita de esos lugares. En un momento. Aquí faltó poner un lugar para el tiempo. Entonces, una constante aparece naturalmente por el hecho de ser el sistema conservativo. Las otras n-1 constantes tienen que aparecer sea como sea. ¿Sí? Si no llegan a obtener n-1 constantes, entonces no van a poder resolver el sistema completamente por el método de Hamilton-Jacobi. Resolverán algo, pero no todo. Entonces, una vez que tienen una W que depende de las n constantes, destinan el lugar que ocupan esas n constantes a los n nuevos impulsos de una función generatriz F2. A la primera constante, que es la de la separación del tiempo, la llamamos E, y a las otras serán desde P sub 2 hasta P sub n. La función S, ya lo dije antes, es la función principal de Hamilton. La función W se llama
función característica de Hamilton. Las dos son importantes y en las clases que vienen, la más importante que S va a ser W. Vamos a trabajar más con W que con S, porque van a ser casi todos sistemas conservativos. Entonces, este paso de separar la constante T lo vamos a omitir y vamos a directamente trabajar con la función generatriz asociada a W, sin este menos E por T. Por eso va a ser las clases que vienen. Entonces, veamos cuál es el sistema más sencillo donde esto puede aplicarse. Y para que vean cómo es que sale de todo esto la solución Q de T. ¿Sí? Entonces, imagínense que tienen el lagrangiano unidimensional más sencillo de todos. Un medio de m por x punto al cuadrado menos b de x. Entonces ya saben que este lagrangiano da lugar a este hamiltoniano. Es un hamiltoniano conservativo, no depende del tiempo. Entonces la ecuación de Hamilton-Jacobi tiene esta forma. Ya sabemos que podemos buscar la solución como una w de x menos e por t, donde e sería una constante de integración o de separación. Y lo que tiene que suceder con la w, si reemplazamos en la ecuación 54, w tiene que satisfacer esta ecuación diferencial. H de x y w', en lugar que ocupa el impulso, lo tiene que ocupar w', tiene que ser igual a la energía. Entonces, aquí es directo. Voy a H, que está escrito aquí, me fijo dónde aparece P, y donde aparece P pongo W'. Entonces, esta es la ecuación diferencial que tiene que satisfacer W de X. Y aquí la solución se divide en dos. Y esto va a ocurrir siempre que tengan un hamiltoniano que sea P cuadrado sobre 2m más algo. Se divide en dos porque cuando despejo W' tengo que tomar la raíz cuadrada y voy a tener más menos. Entonces, no voy a obtener una sola W, sino voy a obtener dos Ws. Tampoco voy a obtener una sola S, voy a obtener dos S. Y tampoco voy a obtener una sola F2. Voy a obtener una F2 con el signo más y una F2 con el signo menos. Entonces, todo el problema se desdobla en dos soluciones que no son completamente independientes, pero aquí no hay otra que afrontar el hecho de que hay dos soluciones en esta clase de problemas. Dos soluciones que tienen una interpretación, una conexión con la física bastante directa. Como W' es igual a P, acuérdense que la derivada de la función generatriz respecto de la variable antigua es el P antiguo, es el P chiquito. Como W' es igual a P, sé que la rama más, cuando tome el signo más de la raíz, estaré en regiones de movimiento donde P, será mayor que 0. Y si tomo el signo menos, estaré analizando regiones del movimiento en donde P es menor que 0. Entonces, el problema se divide en dos regiones de movimiento. Regiones donde P es mayor que 0 y donde P es menor que 0. De ahí viene este doble signo. Entonces, uno lo que puede hacer es arrastrar el doble signo a lo largo de todo el cálculo y decir, esta solución vale para P mayor que 0 y esta solución vale para P menor que 0, o puede elegir trabajar con uno solo de los signos y después extender la solución con algún argumento de simetría. Eso se puede hacer, lo vamos a ver. Entonces, para no andar arrastrando los signos aquí, aquí ya hice la integración formal de esta ecuación. Tengo W', directamente integro W de x, E, va a ser esto. Y fíjense, lo que hay que hacer aquí, lo que hay que hacer en Hamilton-Jacobi, es que si hay una constante de integración de la cual va a depender la función W, esa dependencia la tengo que escribir explícitamente. No va a ser W de x igual a esto, va a ser W de x y de E igual a esto. ¿Sí? Esa es la clave del método de Hamilton-Jacobi. Incorporar las constantes de integración como variables de la función que es solución de la ecuación diferencial.
Entonces, tenemos esta función, esta solución para la w de xe, que tiene dos ramas, una más y una menos. Ocupémonos de la rama más, ¿sí? Después, en un problema concreto, vemos cómo es este asunto de los signos. Pero ahora olvidémonos momentáneamente de que hay dos signos y trabajemos con la rama más. Ustedes tienen que resolver la w. Entonces, la w está bien, es la integral. La w es la primitiva de esta función. Ahora bien, cuando quieren calcular una primitiva, implícita o explícitamente, tienen que poner un límite de integración inferior en esta integral. Cuando ustedes dicen la primitiva de x es x cuadrado sobre 2, es porque están haciendo la integral de x entre 0 y x, ¿sí? No están haciendo la integral con solo el límite de integración superior. Han elegido, sin decirlo, un límite inferior de integración. Entonces aquí ocurre lo mismo. Cada vez que vayan a integrar la w, van a tener que elegir el límite inferior de integración. ¿Y qué límite poner aquí? Depende del problema. Por ejemplo, si es un péndulo, todas las trayectorias pasan por θ igual a 0. Entonces podrían poner que el límite inferior de integración es θ igual a 0. Pero lo que resulta más práctico, siempre que existan, es poner en el límite inferior de integración un punto de retorno. O sea, imagínense un potencial con forma de pozo, o un potencial que tenga una barrera. Entonces esos potenciales el movimiento va a tener un punto de retorno, un punto donde se anula P, o donde se anula X punto. Entonces, lo que conviene en esos casos es elegir el límite inferior de integración para W en el punto de retorno. Eso simplifica mucho las cosas, porque aquí, como lo que estamos integrando es P, la raíz de E menos B es P, salvo el factor raíz de 2m, entonces, en el punto de retorno, esta raíz es 0. Entonces, van a ver que muchas de las cosas que vamos a evaluar luego se van a simplificar por el hecho de haber elegido el límite inferior de integración en un punto de retorno, porque esto se va a anular, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta aquí? Tenemos un sistema de un solo grado de libertad, unidimensional, conservativo. La función principal de Hamilton la separamos en una función del tiempo más una W. Ya incorporamos aquí explícitamente la dependencia en la constante de integración, en la constante de separación. Entonces eso nos permite definir una F2. Directamente hacemos la asociación más simple, donde F2 tiene lugar para poner el nuevo impulso. Decimos que ese nuevo impulso es el lugar que ocupaba en S la constante de separación. ¿Sí? Esa es la atribución la relación más directa entre los nuevos impulsos y las constantes de integración. Después vamos a ver que podemos hacer otras cosas. En todo este apunte, vemos eso que es lo más directo. Donde teníamos que poner un impulso nuevo, es el lugar que ocupa la constante de separación. Entonces, tenemos la F2 que lleva al hamiltoniano nulo. Está escrita aquí, es esta. ¿Cómo sacamos la dinámica de ahí? Bueno, hay que empezar a aplicar las ecuaciones de transformación. Primera ecuación de transformación. La derivada de la F2 respecto al nuevo impulso tiene que ser igual a la nueva coordenada. ¿Sí? Ahora, derivo aquí respecto del nuevo impulso, que es la energía, y me queda menos T. Derivo esto respecto al nuevo impulso, que es la energía, y me queda la derivada de W respecto de E. Entonces tengo una relación entre Q, que es constante, porque en mi hamiltoniano nuevo Q es una constante, el hamiltoniano nuevo es 0, entonces Q punto es 0, Q es constante. Tengo una relación entre Q, entre T y X chiquita. Entonces esto me va a permitir encontrar X chiquita como función de T. Aquí está hecha la derivada explícitamente. Ustedes tienen que W es esto. Entonces necesito calcular
la derivada de W respecto de la energía. Fíjense que es muy importante esto que está anotado aquí, y es que en rarísimos casos, creo que nunca, tienen que resolver esta integral. Esta integral, ya vamos a ver que en realidad la vamos a tener que resolver cuando hagamos variables de ángulo-acción, pero en problemas de Hamilton-Jacobi, la solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi puede quedar en términos de esta integral, porque luego vamos a trabajar sobre las derivadas de esta función, no sobre la función en sí misma. Entonces, va a ser más fácil pasar las derivadas dentro de la integral, derivar y después integrar, que calcular esta integral y luego tomar las derivadas. Eso es para que se lo anoten en rojo, ¿sí? Anótenselo. No hacer la integral para W apenas salga, ¿sí? Eso es importantísimo. Porque esta integral, no sé por qué ley de la naturaleza, la integral de la raíz cuadrada es mucho más complicada que la integral de 1 sobre la raíz cuadrada, que son las que van a aparecer son las integrales que van a aparecer cuando derive dentro del signo integral. Entonces, yo tenía que calcular la derivada de W respecto de E. Entonces tengo que pasar, lo que voy a hacer va a ser pasar la derivación adentro de la integral, con una sutileza. O sea, yo tengo que derivar respecto de la energía. Bueno, una de las derivadas va a afectar directamente al integrando. Va a ser la derivada de esto respecto de E, va a ser un medio de 1 sobre la raíz de E menos B de X. Entonces ese es el primer término. Pero había otra dependencia en E que yo había incluido al poner el límite inferior de integración en un punto de retorno, porque el punto de retorno depende del valor de la energía. Si ustedes tienen un potencial y se fijan cuál es el punto de retorno, para distintos valores de la energía tienen distintos puntos de retorno. Entonces, al derivar W respecto de la energía, tengo que derivar también la dependencia que hay metida en el punto de retorno. Ahora, ¿cómo es esa derivada? Esa derivada es, con un signo menos, evaluar el integrando en el punto de retorno y derivar la función x de e respecto de e, que es lo que está escrito aquí. Evalúo el integrando en el punto de retorno y derivo x de e respecto de e. Eso es el teorema fundamental del cálculo, cómo derivar respecto de un extremo de integración. Ahora, la ventaja de haber elegido el punto de retorno como el límite inferior de integración es que esto igual a 0. Porque el punto de retorno, por definición, es donde E es igual al potencial. Entonces, directamente puedo tachar esto en la ecuación 65 y decir que la derivada de W respecto de E es simplemente este primer término. Entonces, vuelvo a la ecuación de transformación que me daba la nueva coordenada. Q igual a menos T más la derivada de W respecto de la energía. Entonces, escrita por extenso es esto. Y aquí vemos, lo veíamos antes, pero aquí está escrito el resultado explícitamente, que esto me da x implícitamente como función del tiempo, como función de q y como función de la energía. O sea, si resolviéramos esta integral, que sería la integral que de verdad hay que resolver, y no esta integral no la resuelvan, no se pongan a resolver esta integral apenas la vean, pónganse un freno ahí. Yo sé que a ustedes les gusta resolver integrales, pero bueno, absténganse por esta vez de resolver esta integral y esperen a esta otra, ¿sí? No les van a faltar integrales, así que no se preocupen por esa. Si la quieren hacer, háganla, pero no es necesario. Esta sí va a ser la integral necesaria. Y esto me va a dar, implícitamente me va a dar x como función de t. Si puedo invertir esta función, obtendré explícitamente x como función de t. ¿Sí? Entonces, a esto me lleva el método de Hamilton-Jacobi para un problema unidimensional donde el potencial, o mejor dicho, donde el hamiltoniano es p cuadrado sobre 2m más b de x. Ahora, si ustedes ven esta ecuación 67, ¿ustedes la reconocen de algún lado?
¿De verdad necesitábamos Hamilton-Jacobi para llegar a la ecuación 67? Es una pregunta que les hago. ¿Es una ecuación extraña? ¿Es una ecuación nueva? ¿O tiene un significado? Puedo volver a explicarlo, sí. Yo, no, ¿por qué va a dar un seno? Aquí b de x es un b cualquiera, no es un b, no es un x cuadrado, es un b arbitrario. No estoy con el oscilador armónico, ¿eh? Explico de nuevo este paso de la derivada de w respecto de e. Cuando yo derivo esta integral respecto de la energía, van a ocurrir dos cosas. Tengo que derivar el integrando respecto de la energía y tengo que aplicar el teorema fundamental del cálculo para derivar respecto del límite de integración, que depende de la energía. Entonces, la derivada respecto de la energía que va a venir por el límite de integración va a ser evaluar el integrando en x sub e y multiplicar por la derivada de x sub e respecto de e. Es lo que pasa cuando uno está integrando una función y la integra, por ejemplo, entre 0 y f de x. Cuando calcula la derivada de esa función respecto de f de x, es el integrando respecto de x, es el integrando evaluado en f de x por f' de x. Es una composición de funciones, no es directamente el teorema fundamental del cálculo. Si yo derivada respecto de x respecto de x, aquí que figura en el límite superior de la integración, la derivada de este x sí sería el integral. Pero yo estoy derivando respecto de x, estoy derivando primero respecto del límite inferior de integración y después derivo el límite inferior de integración respecto de la energía, porque no estoy haciendo una derivada respecto del límite inferior de integración, estoy derivando respecto de la energía. Entonces, me queda el integrando con signo menos, porque es el límite inferior de integración, evaluado en el límite inferior de integración por la derivada del límite inferior de integración respecto de la energía, porque después de todo estaba calculando la derivada respecto de la energía. Pero ahora, ¿qué significado le habíamos dado a xe? Xe era un punto de retorno, un punto donde e menos b de xe es 0. Entonces esto es 0. Y para w me queda nada más que el primer término. O sea, esto lo puedo hacer cuando el problema y el potencial tienen puntos de retorno. Si no, no puedo elegir xe un punto de retorno. Pero a lo que iba antes, esta es la solución del problema a la que hemos llegado por el método de Hamilton-Jacobi. Yo les preguntaba si esta solución la hubieran podido encontrar siendo alumnos de Física 1. Tuvieron que esperar hasta mecánica clásica para poder escribir la solución de un problema unidimensional T de X, o esto en Física 1 ya lo podrían haber sacado. ¿Están ciegos? ¿Ven algo o no? Bueno, piénsenlo entonces. No ven nada ya. Piénsenlo, pero cuando relean estas notas, párense en la ecuación 67, está dicho aquí, y hasta que no vean que esto lo podrían haber sacado directamente en quinto año de la secundaria, no sigan adelante porque entonces es que no han entendido mucho. O sea, Hamilton-Jacobi no da ninguna ventaja para un problema unidimensional de un sistema conservativo, pero nos sirve para ver cómo es el método. El método de Hamilton-Jacobi, o de dónde sale la información sobre la solución original del problema, está en las ecuaciones de transformación, no en la dinámica del hamiltoniano nuevo, que es nulo. Está en escribir quién es el nuevo Q a través de la función generatriz. Entonces, aquí hay un ejemplo concreto. O sea, no es lo más simple. Esto lo tienen que sacar, tienen que escribir esta ecuación
tienen que tomar, ni siquiera este lagrangiano, tienen que escribir la ecuación de Newton y ver de dónde sale eso, ¿sí? Pero háganlo porque ahí van a ver que ahí se va a desmitificar un poco el método de Hamilton-Jacobi, ¿sí? No es un misterio indescifrable el método de Hamilton-Jacobi. Por lo menos en un problema unidimensional uno puede rastrear de dónde viene, porque da igual. Entonces, aquí hay un ejemplo concreto que es el potencial mgx, ¿sí? Es una partícula en un campo gravitatorio. Entonces, como siempre, es conveniente hacer el retrato de fase. Este es un problema p cuadrado sobre 2m más b de x igual a una constante. Es eso, es lo que dice Manuel Gaidó. Está por ahí. Entonces, tenemos este problema de una partícula en un campo gravitatorio. En el plano px, las trayectorias son parábolas, ¿sí? Aquí elegí dibujar la función p de x y y, pero hubiera sido más natural graficar x como función de p, porque x como función de p es directamente menos p cuadrado sobre 2m más la energía sobre m por g, alguna cosa así. Pero bueno, sea como sea que dibujen el retrato de fase, que era algo que ya habíamos hecho hace una par de clases, este es el retrato de fase, y para cada trayectoria tenemos un punto de retorno. O sea que estamos en el caso que contemplamos hace un momento. Es un sistema conservativo, unidimensional, en donde hay punto de retorno para toda trayectoria. Entonces, escribimos la solución para la F2 que nos va a llevar al hamiltoniano nulo, que era la parte esta que se separaba con el tiempo, menos E por T, y después la parte que correspondía a W, que W era simplemente la integral de raíz de 2m, la energía menos el potencial. Y aquí, como punto, como límite inferior de la integración, pongo el punto de retorno. El punto de retorno es muy fácil, es donde se anula esta raíz, donde se anula el impulso. El punto de retorno xe va a ser E sobre m por g. Entonces, no hagan esta integral. Repito, no hagan la integral que figura en la ecuación 72. Es una integral, esta es la integral más simple de todas, pero en general, esta integral, la de la ecuación 72, para otros potenciales, va a ser muchísimo más difícil de lo que realmente necesitan integrar, porque a ustedes no les interesa F2. A ustedes les interesa cuál es la relación entre la nueva coordenada y la antigua, y el tiempo. Y eso viene a través de la derivada de F2 respecto de la energía, que es nuestro nuevo impulso. Entonces, la nueva coordenada es la derivada de la función generatriz respecto al nuevo impulso. El nuevo impulso aparece aquí y aparece aquí. Ya vimos que el límite inferior de integración no molestaba en lo que respecta a derivar respecto de la energía, porque ahí el integrando se anula. Entonces, puedo pasar esta integral directamente, esta derivada directamente dentro del signo integral, derivar y luego integrar. Aquí mucho no se aprecia que haya una gran ventaja entre calcular esta integral o la integral de la derivada, pero créanme que en otros problemas la ventaja es muchísima. Y en este problema se da un caso todavía más sencillo, que es cuando meten la derivada dentro de la integral, ni siquiera tienen que resolver la integral, porque fíjense que derivar esta función respecto de la energía es como derivarla respecto de x y dividir por menos mg, porque aparecen en combinación lineal e y x. Entonces, calcular la derivada respecto de la energía es lo mismo que calcular la derivada respecto de x y dividir por menos mg. Entonces, me queda menos 1 sobre mg por la integral de la derivada de esta función respecto de x, pero la integral en x. ¿Sí? O sea que estoy haciendo la integral de la derivada. La integral de la derivada es evaluar el integrando, lo que estoy derivando, en los extremos de integración y calcular la diferencia. En el extremo superior de integración me da e menos mgx raíz.
En el extremo inferior de integración me da e menos mg, pero x es el punto de retorno, que es por donde, que es por donde definición se anula esta raíz. Entonces el resultado finalmente de esta derivada y de esta integral es menos 1 sobre mg raíz de e menos mgx. Entonces, volviendo a esta ecuación 73 y ya poniendo cuál era el resultado de hacer esta operación, me queda que la nueva coordenada, que sé que tiene una dinámica trivial, es constante, es igual a menos el tiempo menos esta función de x. Aquí da la casualidad de que a la energía la puedo escribir en términos de la posición del punto de retorno, eso lo pueden hacer o no lo pueden hacer, no interesa, pero lo importante es que obtuve una relación entre la constante, entre la nueva coordenada constante, el tiempo y la coordenada original que era x. Y este es uno de los pocos problemas en donde esta relación es invertible, en donde puedo despejar x como función del tiempo, y es lo que está hecho aquí. Esto no me cuesta nada, pasarte sumando, elevar al cuadrado, multiplicar por g sobre 2 y hacer x menos el resultado. Entonces de aquí encuentro x del tiempo. Entonces resolvimos el problema de la partícula que cae, o de la partícula que es lanzada hacia arriba, con el método de Hamilton-Jacobi. Es una exageración hacerlo, pero es nuestro primer problema que vemos resuelto por el método de Hamilton-Jacobi y al que llegamos a una ecuación conocida. Aquí está explicado qué hacer, porque como no lo dije antes, pero sabíamos que la función que venía aquí adelante, que aquí no es en realidad un signo más, sino que es en realidad un signo más menos. Estas son dos f's, una para donde el impulso es positivo y una f que describe el movimiento donde el impulso es negativo. Entonces, uno puede rastrear el signo más menos a lo largo de todo este cálculo y lo que van a ver es que cuando resuelven con el signo menos, les queda la misma solución. ¿Sí? Automáticamente esta solución que encontramos para la rama más también vale para la rama menos. ¿Sí? Podría ser que no, podría ser que tuvieran que unir dos funciones distintas. Pero en este caso, como el potencial, como estas curvas de trayectorias son simétricas respecto del eje horizontal, resulta que resolver la rama más automáticamente resuelve también la rama menos. Entonces aquí es un pequeño apartado en donde les vuelvo a preguntar por qué no es ningún misterio que Hamilton-Jacobi nos haya llevado a esta ecuación, lo que decía Manuel acerca de la conservación de la energía. ¿Sí? Esta ecuación, mírenla, hasta que no vean de dónde pueden deducir esto por medios disponibles a un alumno de Física 1, no sigan leyendo. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué marca? Marca que Hamilton-Jacobi no es el método para resolver problemas unidimensionales de sistemas conservativos. Hamilton-Jacobi está para algo más. ¿Sí? Ahora no podemos ver que ese sea algo más. Y casi todos los problemas de la guía 7 son así, son problemas de juguete. O sea, el Hamilton-Jacobi, la potencia la han visto cuando vieron variables de ángulo de acción y cuando vieron hoy variantes adiabáticos. Y lo más difícil de Hamilton-Jacobi no es resolver las integrales, porque van a ver que a lo largo de todos los problemas de Hamilton-Jacobi quedan integrales que uno está tentado de buscar en tablas. ¿Sí? Yo les recomiendo que no hagan eso, que traten de hacer las integrales. Pero Hamilton-Jacobi, aunque parezca que lo más difícil es calcular las integrales, en realidad lo más difícil de Hamilton-Jacobi es separar la ecuación diferencial de Hamilton-Jacobi de tal manera que la solución pueda encontrarse como suma de funciones que dependen cada una de una sola coordenada. Eso es realmente lo difícil de Hamilton-Jacobi. Lo difícil de Hamilton-Jacobi no es resolver las integrales. Si uno llega a las integrales, ya puede darse por satisfecho, a menos que estén en un parcial en donde les pidamos que resuelvan las integrales. Pero si uno ya llega a las integrales, quiere decir que ha resuelto el problema, como se dice, por cuadraturas. Entonces, no ese es el punto fuerte de Hamilton-Jacobi.
Pero bien, sigamos con esto un poco más. Ya vimos un caso especial de lo que podríamos llamar coordenada cíclica. Si vemos al tiempo como una coordenada, que el tiempo no aparezca en el hamiltoniano. Bueno, hay un problema, me preguntan en el chat si siempre vamos a encarar Hamilton-Jacobi con separación de variables, y la respuesta es que casi siempre sí. Hay un problema en la guía en donde no, pero son muy raros los problemas que he visto en donde se puede aplicar Hamilton-Jacobi sin separación de variables. ¿Sí? Tienen que ser así una especie de solución fortuita la que uno encuentre para un problema que no se pueda separar en variables, que no se pueda hacer separación de variables. Entonces, por lo general vamos a aplicar separación de variables. Y si no, vamos a guiar, si hay alguna solución especial de un problema que no tiene separación en variables, vamos a guiar cuál es la solución, como está hecho en un problema de la guía. Entonces, les decía, un caso especial de coordenada cíclica, entre comillas, en los sistemas conservativos es el tiempo, porque el tiempo no aparece en el hamiltoniano. Entonces, en ese caso el tiempo se separaba en la solución, en la función principal de Hamilton, se separaba como un término menos c por t, y este era el único lugar donde aparece el tiempo. Algo similar ocurre cuando tienen coordenadas cíclicas, cuando en el hamiltoniano, por ejemplo, no aparece Q2. Por ejemplo, aquí tomé un hamiltoniano en donde aparece Q1, un hamiltoniano en 2 grados de libertad, aparece Q1, pero no aparece Q2. No estoy diciendo que sea conservativo o no, así que la dependencia en el tiempo todavía la dejo. Entonces, ¿qué forma toma la ecuación de Hamilton-Jacobi? Esta de aquí. La única simplificación es que en lugar de aparecer Q1 y Q2, aparece solo Q1. Entonces, por imitación de lo que vimos que dio resultado en el caso en que T no aparecía en el hamiltoniano, proponemos una solución de esta ecuación de Hamilton-Jacobi que sea una función de Q1 y del tiempo más una función que sea solo función de Q2. Entonces, reemplazamos esta solución propuesta en la ecuación de Hamilton-Jacobi. Aquí adelante nos va a quedar la W1 derivada respecto del tiempo porque es el único lugar donde aparece el tiempo en la solución que hemos propuesto. Dentro del hamiltoniano, aquí aparece Q1, aquí derivada respecto de Q1 va a ser solo la derivada W1 respecto de Q1, no va a aparecer Q2, y el único lugar donde puede aparecer Q2 es aquí, es en la derivada de S respecto de Q2, que entra en la ecuación de Hamilton-Jacobi con esta solución a través de W2' de Q2. Entonces, tengo aquí una función de Q1 y de Q2 que es idénticamente nula. ¿Sí? Y Q2 aparece solo en este término aislado aquí dentro de la función h. Entonces, ustedes varían Q2 aquí y esto sigue dando 0. Independientemente del valor de Q1. La única forma de que eso sea cierto es que esta W' de Q2 sea igual a una constante. Porque no puedo estar variando Q2 sin variar Q1 y mantener esta identidad. Si varío Q2 y estoy atado de manos para variar Q1 y esto sigue valiendo 0, quiere decir que esto en realidad no depende de Q2. ¿Sí? Estamos asumiendo que el hamiltoniano depende explícitamente de P sub 2. Sí. O sea, no estamos diciendo que aquí no hay dependencia. Aquí hay una dependencia en este lugar del hamiltoniano. Entonces, si varío Q2 y esto se mantiene, y esto siempre es una identidad, quiere decir que W2' de Q2 es una constante. Como pasaba antes con el tiempo. La función del tiempo que encontramos antes era una t grande igual a alfa por t. Aquí ocurre parecido. Sin tener en cuenta la constante aditiva que podría sumar, si W2' de Q es igual a una constante, W de Q2, W2 de Q2 es igual a alfa 2 por Q2. Y aquí surge una constante de separación o una constante de integración que
me va a decir que la ecuación que tiene que satisfacer ahora W1, ya Q2 desaparece de la ecuación de Hamilton-Jacobi, y encuentro que W1 tiene que satisfacer esta ecuación. Y fíjense que explícitamente W1 va a ser función de la constante de separación. Esto es fundamental. Es fundamental que haya surgido un lugar en donde poner un impulso de la función generatriz que me va a llevar al hamiltoniano nuevo. O sea, yo sé que la solución de esto va a ser una función de Q1 del tiempo y va a ser una solución también de alfa 2. ¿Sí? Esto es lo importante. Al resolver esta ecuación estoy consiguiendo un lugar extra para alojar uno de los impulsos de la función generatriz F2. Ahora, con esto no nos alcanza. Evidentemente, si tengo un sistema de 2 grados de libertad, necesito 2 lugares para alojar a los 2 nuevos impulsos. Esto me da un lugar. Entonces, de alguna manera, al resolver esta ecuación 88, va a tener que surgir otra constante de integración. No es tan extraño que eso pase, ¿no? Cuando resuelve una ecuación diferencial, las constantes de integración vienen solas. Entonces, de una manera o de otra, va a aparecer va a aparecer una nueva constante de integración y W1 va a ser función de 2 constantes de integración, de la constante de separación alfa 2 y de una nueva constante que no puedo anticipar cómo va a surgir, pero tiene que surgir cuando resuelva esto. Tengo que obligarme a que surja. Entonces voy a encontrar una S. Aquí me faltó, perdón, un momento. Me faltó poner la dependencia en el tiempo. No se impacienten, que nos falta mucho. Entonces, les decía, voy a encontrar, ¿qué pasó? ¿Dónde andábamos? Aquí. Tengo una S de Q1, Q2, de 2 constantes de separación y del tiempo, que es igual a esta función, se divide así. La dependencia en Q2 quedó aislada en este término lineal. Entonces, con esta S puedo definir esta F, diciendo los lugares que ocupaban antes alfa 1 y alfa 2 los voy a destinar a los nuevos impulsos. O sea, tengo una función con el suficiente número de variables para alojar a los nuevos impulsos. Y en las coordenadas y el tiempo satisface la ecuación de Hamilton-Jacobi. Entonces sé que esta función generatriz me lleva al hamiltoniano nulo. Así como antes interpretamos la constante de separación respecto del tiempo como la energía o como la función h más precisamente, aquí también podemos interpretar cuál es el significado de la constante de separación alfa 2 o p sub 2. Porque sabemos que la derivada de la función generatriz respecto de una coordenada es igual al impulso. ¿Sí? La derivada de F2 respecto de Q1 es P1, la derivada de F2 respecto de Q2 es P sub 2. Entonces me fijo cuál es la derivada de esta F2 respecto de Q sub 2 y veo que lo único que depende de Q sub 2 es el último término. Entonces P sub 2, P grande sub 2, es igual que P chico sub 2. Entonces la interpretación de este nuevo impulso es decir que es igual al impulso conservado P sub 2. He cambiado de coordenadas. Son nuevas coordenadas. ¿Sí? Da la casualidad de que P sub 2 grande o P sub 2 chico siguen siendo iguales, pero he cambiado las coordenadas. Entonces, lo fundamental es esto. Si hay una coordenada cíclica, busquen la solución como una función del resto de las coordenadas más el impulso asociado a esa coordenada cíclica por la coordenada cíclica. Si el sistema es conservativo y tiene una coordenada Q2 cíclica, entonces ahí uso las dos cosas. Separo el tiempo con la constante E, separo la coordenada cíclica con la constante alfa 2 y me queda resolver una ecuación para W1 que ya están a la vista las dos constantes de integración respecto de las cuales va a depender W1. W1, que es solución de esta ecuación diferencial, va a depender de alfa 2 y de E. Entonces, cuando escriba la solución para S, voy a incluir esa dependencia en alfa 2 y en E
en la expresión de S. Y esto me servirá como función generatriz para llevarme al hamiltoniano nulo. ¿Sí? Entonces veamos un ejemplo y con esto terminamos. Es el ejemplo de una partícula que se mueve en el plano z igual a 0 en un potencial central. Porque es un ejemplo de sistema conservativo con una coordenada cíclica. El hamiltoniano, si han hecho el problema 1 de la guía anterior, saben que el hamiltoniano es esto de aquí. La coordenada phi, que era cíclica en el lagrangiano, sigue siendo cíclica en el hamiltoniano. No aparece phi en este hamiltoniano, aparece solamente r. Entonces, busco la solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi separando el tiempo y separando phi. Menos una constante por el tiempo, más una constante por phi, más una función que solo depende de r. ¿Qué ecuación satisface esta función que solo depende de r? Bueno, voy a la ecuación de Hamilton-Jacobi, reemplazo esta solución que estoy proponiendo, la parte que era la derivada de s respecto del tiempo me da menos e, paso e del otro lado donde tenía un 0, la parte que es la derivada de s respecto de phi, veo que es alfa 2 y no tiene sentido que lo siga llamando alfa 2 porque ya sé que es p sub phi, entonces pongo p sub phi, y esta es la ecuación diferencial que satisface la función incógnita, que es la única función incógnita que nos quedó, que es WR. Y esto lo puedo escribir, no es un misterio cuánto vale h, h está aquí, entonces voy a la expresión para h y donde aparecía p sub r, tengo que poner WR'. Entonces me queda esta ecuación diferencial para WR. Y es una ecuación diferencial que ya muestra explícitamente las dos constantes de separación o dos constantes de integración que son P sub phi y la energía. Entonces, estoy seguro de haber conseguido las dos dependencias adicionales que necesitaba para definir una función generatriz de tipo F2. Cuando yo resuelva esto, cuando yo haga la integración formal de esta ecuación, que es simplemente despejar W' y poner el signo de la integral, cuando yo haga esto, automáticamente voy a tener una función que va a depender de R, de esta energía y de este phi. Entonces voy a poder destinar estos dos lugares a los nuevos impulsos de la función generatriz. Entonces, esto era la W, la función principal de Hamilton era menos C por T más P phi por phi, más la W, que fíjense que se divide como siempre que pasa en estos problemas con P cuadrado sobre 2M, se divide en una rama más y una rama menos. La rama más sirve para las regiones en donde PR es positivo y la rama menos en las regiones donde PR es negativo. Entonces tenemos esta solución. Si ven esta solución que tiene una integral, ¿sí? Yo les vuelvo a decir, no hagan la integral que aparece aquí. No se apuren a hacer las integrales que le dan W o que les dan S, ¿sí? Como lo que nos va a importar son las derivadas de S respecto de los nuevos impulsos, respecto de E, respecto de P sub phi, no hagan esta integral. Por algún motivo es mucho más difícil integrar la raíz cuadrada de una función que 1 sobre la raíz cuadrada de la función, que es lo que va a pasar, que es lo que va a surgir cuando calculemos derivadas de S. Entonces, anótenselo de nuevo en rojo. Cuando estén calculando W o cuando estén calculando S, no hagan la integral que aparece ahí, ¿sí? Por más deseos que tengan, bueno, no, si tienen grandes deseos de hacer esa integral, como dice Carlos, si su ambición en la vida es hacer integrales, pues hagan la integral con todo gusto y en realidad los aliento a que hagan esa integral, aunque no la vamos a necesitar. Si están en un parcial, no se pongan a hacer esa integral. Si están en su vida privada, hagan todas las integrales que quieran. Entonces, ahora es cuando conectamos las nuevas coordenadas con las antiguas coordenadas. ¿Cómo viene esa conexión? Bueno, esa es la función, ese es lo que vamos a tomar como función generatriz. Entonces, la nueva coordenada Q1 asociado al nuevo impulso E es igual a la derivada de S respecto de la energía.
La derivada de S respecto al nuevo impulso me da la nueva coordenada. Ya sé que la nueva coordenada es una constante. O sea que yo derivo respecto de la energía. Aquí, derivar respecto de la energía es directamente pasar el símbolo derivación adentro de esta función y hacer 1 sobre 2 veces la raíz de esto. Y directamente vemos que esto es una relación entre el tiempo y R. Entonces aquí está la función, si es que pudieran invertir esto, de aquí sacarían R de t. Sabemos, sobre todo con los problemas de fuerza central, esa inversión suele ser imposible, ¿sí? Pero por lo menos implícitamente tienen R de t. En la práctica van a tener que elegir un límite inferior de integración, ¿sí? Si es un punto de retorno, va a seguir valiendo esto, porque cuando deriven el integrando en el punto de retorno les va a evaluar el 0. O sea que en la práctica aquí van a tener que poner un punto de integración. En la práctica algo van a tener que poner como límite inferior de la integral, ¿sí? Ustedes vean. Después, esta era la ecuación que salía de derivar S respecto del impulso E. Ahora vemos qué ecuación sale de derivar S respecto al nuevo impulso P sub phi, que me va a dar la nueva coordenada Q sub 2. Q sub 2 es igual a la derivada de la función generatriz respecto al nuevo impulso. El nuevo impulso sigue siendo el viejo impulso, no presten atención a eso. Ha cambiado el sistema de coordenadas. En realidad es un nuevo impulso. Entonces, vengo aquí a la función S y tengo que derivar respecto de P sub phi. ¿Qué hago? ¿Hago la integral y después derivo? Respuesta, no. Paso la derivación adentro de la integral, derivo respecto de P sub phi y después integro, ¿sí? Entonces paso la derivada respecto de P sub phi adentro de la integral, hago la derivada, que me baja la raíz, me subo un P sub phi, saco un R cuadrado y algunas otras constantes, y reorganizo un poco esto, sé que Q2 es una constante, y esto lo leo como una relación implícita entre el ángulo phi y la coordenada R. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo la ecuación de la órbita, R de phi. Aquí no interviene el tiempo. O sea, esto es típico que cuando calculan la derivada respecto de la energía, les quede la evolución, les quede algo función del tiempo. Y es típico que cuando derivan respecto de los otros impulsos, les queden relaciones entre las coordenadas entre sí. Aquí me quedó una relación entre phi y R. Bueno, entonces lo que les propongo, aquí queda un problema que no vamos a llegar a ver hoy, que es el problema 6, pero ustedes pueden leerlo con tranquilidad. Lo que les propongo es que vean que llegamos a estas ecuaciones, a esta ecuación 104 y esta ecuación 106 con el método de Hamilton-Jacobi, como hicimos antes con el problema unidimensional, lo que les propongo es que deduzcan estas ecuaciones a través de lo que hemos visto de fuerzas centrales en la primera parte de la materia, para que vean que Hamilton-Jacobi no es ningún misterio, ¿sí? Que vean que llegamos a lo mismo con Hamilton-Jacobi que con nuestro problema de potencial efectivo y conservación de momento angular. Pero eso nos prepara para problemas más complicados de Hamilton-Jacobi, ¿sí? Estamos entrenándonos recién. Hay que hacer horas de práctica con problemas sencillos para después ponerse en serio con Hamilton-Jacobi. Entonces, estos son problemas de práctica. Podríamos resolverlo con el formalismo de fuerzas centrales en un minuto. Bueno, ahora lo resolvemos con Hamilton-Jacobi y lo importante es que entiendan cómo surgen las relaciones entre el tiempo y las coordenadas, cómo surgen las relaciones entre las coordenadas, ¿sí? La importancia de que la solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi dependa del suficiente número de variables extras para alojar a los nuevos impulsos. Eso es lo fundamental, ¿sí? Eso, si hay algo que tienen que llevarse de eso, de estas notas, es eso. ¿Cuál es? La ecuación de Hamilton-Jacobi es una cosa. Otra cosa es la solución de la ecuación de Hamilton-Jacobi, que tiene que depender de tantas constantes de integración, sin contar la constante aditiva, como coordenadas tengan. Entonces,
lo fundamental, el objetivo fundamental es encontrar soluciones que dependan de tantas constantes de integración como impulsos necesitan poner en la función generatriz. Así que bueno, les queda el problema 6 de la guía, que es un problema de partícula en un campo magnético, que es un problema conservativo, que es un problema que tiene una coordenada cíclica, o sea que van a aplicar las cosas que hemos visto recién. Les propongo que traten de hacerlo antes de leer la solución, y bueno, si no, ya váyanse guiando por la solución, ¿sí? Entonces, aquí terminamos. No sé si quieren hacer una pregunta para la cámara. ¿No? Bueno, entonces damos por finalizada la grabación.